Capítulo 1. En estos tiempos ni siquiera se puede uno quejar de alguien que sigue atrasando los capítulos. Era tarde en la noche, cuando incontables ventanas todavía brillaban con la luz de las lámparas. Lo profundo de la noche se suponía que era el inicio de una vida nocturna maravillosa, cuando todos los trabajadores, por fin liberados de sus agotadores empleos diurnos, podían relajarse y disfrutar. Y sin embargo, mucha gente seguía despierta, esforzándose sin un momento de descanso. Como los artistas de manga. Y gente todavía más desdichada que los artistas de manga. Los asistentes de manga. Roy era uno de esos asistentes. En ese momento, estaba corriendo contra la fecha límite como un poseso. En el mundo real, Roy ya tenía 30 y tantos años, y seguía desvelándose y haciendo horas extra como asistente de manga varón. Ni siquiera había tomado la mano de una chica bonita una sola vez, un archimago que había dominado el arte de estar soltero. Como ejemplo clásico de fracaso romántico, honestamente era demasiado exitoso. Y entonces, el 11 de enero de 2019, a las 11:45 minutos, 56 segundos, PM, mientras Roy trabajaba con seriedad en unas páginas, maldijo por lo bajo, casi sin pensarlo, preguntándose por qué ese viejo troll de Togashi Sensei todavía no actualizaba el arco del continente oscuro. Entonces la luz del techo sobre él empezó a parpadear, encendida, apagada, y luego ¡bang! ¿En serio? Ni siquiera en estos tiempos se puede uno quejar de alguien que atrasa los capítulos. Si algún día llego a ser artista de manga, voy a atrasar y atrasar aún más. Ese fue el último pensamiento de Roy. Antes de que el pensamiento siquiera terminara, su mente quedó en blanco, su visión se oscureció, y no supo nada más. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado. Poco a poco, Roy recuperó un rastro de conciencia. Sintió algo nuevo dentro de su mente, algo que no había estado ahí antes. Un cofre del tesoro, brillando con una luz dorada resplandeciente. Antes de que Roy pudiera abrirlo, HSS. Una oleada de dolor que calaba hasta los huesos lo despertó por completo. Sus ojos se abrieron de golpe. Cuando Roy volvió en sí, quedó tan conmocionado por lo que vio que su mandíbula cayó, y se quedó así. Un alféizar de ventana cubierto de polvo. Un escritorio apilado de trastos, todo tirado en un caos total. Y sobre el escritorio, una torre de computadora de escritorio anticuada, de esas de cabezal grande. Todo el lugar gritaba vibra de los años 90. Además de esa computadora voluminosa, el escritorio estaba cubierto de todo tipo de hojas de manuscrito. Tinta, lápices, reglas, herramientas del oficio, estaban esparcidas por todas partes en desorden. Como asistente de manga, el primer pensamiento instintivo de Roy fue: este es el escritorio de un trabajador de manga. Su cabeza giró sin querer mientras examinaba los alrededores. Una habitación de aspecto viejo y desgastado. La luz del sol no llegaba, dejándola tenue y sombría. Vasos vacíos de fideos instantáneos, papeles usados y otra basura se amontonaban en las esquinas. ¿Dónde estoy? Mientras Roy seguía aturdido, una avalancha de recuerdos surgió de golpe en su mente. Después de un buen rato, por fin volvió en sí. No pudo evitar esbozar una sonrisa amarga. Así que terminé de verdad en el mundo de Hunter x Hunter. Según los recuerdos que acababan de llegarle, el cuerpo que Roy había poseído también pertenecía a alguien llamado Roy. Este Roy de 16 años era el asistente junior de un artista de manga bastante conocido. En este mundo, Roy había amado el manga desde pequeño, lo amaba hasta el punto de la obsesión. Así que, aunque era huérfano, criado en un orfanato, maltratado y golpeado durante toda su infancia, nunca abandonó su sueño de convertirse en artista de manga. Si uno entendía cómo funcionaba este mundo, sabría lo poco probable que era que existiera un cuidado de huérfanos genuinamente compasivo a gran escala. La mayor parte era solo para aparentar. Así que, tras la muerte de sus padres, Roy fue enviado a la fuerza a un orfanato. Cuando Roy era pequeño, cada vez que la directora del orfanato y las enfermeras lo trataban con violencia, eran esas pilas de tomos de manga las que calmaban su frágil corazón. Por eso desarrolló una fijación intensa por el manga. Y además de eso, tenía un talento y una actitud genuinos para el oficio. Así que, a los 14 años, tomó los bocetos que había dibujado en secreto y buscó a un artista de manga con cierta reputación. Ese artista de manga era también el dueño de una compañía editorial de revistas. Como él también amaba el manga, y quería que más gente lo amara también, había fundado la compañía editorial específicamente para publicar obras excelentes. Ambos eran fanáticos del manga, y la pasión febril del Roy original le llegó al jefe directo al corazón.
Después de revisar algunos de los bocetos de Roy, y de confirmar su identidad y que nada pareciera sospechoso, el jefe decidió en el acto tomarlo como su asistente de manga. Le había gustado el talento. Así que Roy se convirtió en asistente junior, emocionado más allá de las palabras. Por supuesto, como nunca había estudiado manga de manera sistemática, Roy empezó haciendo solo mandados, llevar té y agua, hacer pequeñas tareas. Pero Roy seguía feliz. Verdaderamente feliz. Había escapado de aquel orfanato lleno de tormento y había llegado junto a la persona que siempre había admirado. Un verdadero artista de manga. Convertirse en un gran artista de manga, ese era su sueño. Y el talento de Roy era genuinamente deslumbrante. En apenas 2 cortos años, absorbió conocimiento como una esponja hambrienta. No desperdiciaba ni un solo momento. Incluso cuando iba al baño, llevaba consigo un libro de teoría de manga y lo leía con cuidado. Así que sus habilidades mejoraron a un ritmo aterrador. Finalmente, su esfuerzo y excelencia conmovieron al artista de manga bajo el que trabajaba, el jefe de la editorial. Y justo entonces, un manga serializado en su revista estaba a punto de terminar. En situaciones como esta, el jefe normalmente dibujaría 1 o 2 historias cortas él mismo, o reclutaría a otros artistas de manga para iniciar nuevas serializaciones. Pero últimamente, ninguno de los artistas de manga con los que tenían buena relación tenía obras nuevas adecuadas. Y el propio jefe no tenía inspiración por el momento. Así que, tras pensarlo, simplemente le entregó la oportunidad a Roy. Si Roy tenía éxito, sería perfecto. Nacería un nuevo manga excelente, y la compañía editorial se beneficiaría. Si Roy fracasaba, no perjudicaría nada. Podrían simplemente decir que el jefe estaba entrenando a un novato, ganando reputación por formar a la próxima generación. De cualquier forma, el jefe le había dado esta oportunidad a Roy. Tuviera éxito o no, Roy seguiría agradecido, y estaría dispuesto a seguir trabajando para él en cuerpo y alma. Este jefe era astuto como un cuchillo. Capítulo 2. Habilidad Men, reino del manga. Por supuesto, esto no era más que la táctica de negocios más básica. Si el jefe no hubiera tenido verdadera capacidad, no habría podido mantener una compañía editorial funcionando en el mundo de un mundo de alto riesgo como este. Y honestamente, el jefe no había hecho nada malo. Estrictamente hablando, seguía siendo una buena persona que de verdad amaba el manga. Roy, tras recibir la noticia de que debía dibujar él mismo un one-shot, quedó eufórico. Naturalmente, también se sintió profundamente agradecido con el jefe. Después de decidir crear un manga sobresaliente que estuviera a la altura de las expectativas del jefe, Roy comenzó a crear su manga. Como era su primera obra, Roy se impuso estándares extremadamente estrictos. Entregó cuerpo y alma por completo al proceso de creación, tanto que ni siquiera tenía tiempo para ocuparse de su propia vida diaria. Como resultado, la habitación que alguna vez había sido ordenada se volvió sucia y desordenada. Luego, después de que Roy pasara días y noches enteras sin descanso, finalmente definiendo el género y terminando el borrador, justo cuando empezaba oficialmente a entintar, estiró la pata. La etapa de preparación había agotado demasiada de su energía mental y física. Sumado a eso, las incesantes desveladas y las lesiones ocultas que su cuerpo había sufrido por el abuso de cuando era niño en el orfanato, al final, se derrumbó sobre su escritorio, muerto por un paro cardíaco súbito. Ese era el conjunto de recuerdos que Roy de la Tierra acababa de recibir. ¡Qué desperdicio! El Roy de la Tierra sintió un pesar genuino por el Roy de este mundo de Hunter. Así que por eso terminé aquí, porque la obsesión de este Roy por convertirse en artista de manga era demasiado fuerte, ¿eh? No te preocupes. Voy a hacer que el nombre Roy sea el nombre más fuerte y brillante de toda la industria del manga. Porque yo, también soy un asistente de manga. Al instante siguiente, Roy pareció escuchar un tenue gracias en su oído, y todo su cuerpo de pronto se sintió un poco más ligero. Justo después de eso, el cofre dorado en su mente, negándose a ser ignorado, estalló con un destello, y una fila de texto apareció. La mente de Roy quedó en blanco. El tesoro dentro de su mente se hizo polvo, y luego líneas de texto comenzaron a formarse una tras otra. Habilidad Nen de tipo especialización. Reino del manga. Primera habilidad. La inspiración de un artista de manga. El artista de manga puede obtener habilidades, conocimientos y objetos del mundo del manga que crea. El tiempo de adquisición es el 7º día tras el lanzamiento oficial a la venta de cada obra de manga. Segunda habilidad. El nacimiento de un nuevo mundo de manga. Cuando la obra de un artista de manga se publica por primera vez en una revista de manga, obtendrá al azar una cosa claramente concebida que ya existía en su mente para ese mundo de manga, incluyendo habilidades, conocimientos y objetos.
Cada obra de manga solo puede activar esto una vez. Cuanto más famosa sea la compañía editorial, y mejor sea la ubicación de la obra dentro de la revista, más alto será el nivel de lo obtenido. Tercera habilidad. Un manga de éxito. Cuanto más sea reconocida y perseguida la obra por los lectores, cuanta más gente le guste, o mayor sea su reputación, y más altas sean sus ventas y su proporción de ventas, más habilidades, conocimientos y objetos podrá obtener el artista de manga de ese mundo de manga, y de mayor calidad serán. Cuarta habilidad. Hambre de actualizaciones, el rencor de que te pidan actualizar. Cuanto más fuerte sea el deseo de los lectores por ver más, y más fuerte su resentimiento hacia las actualizaciones lentas, más habilidades, conocimientos y objetos se pueden obtener, y de mayor nivel. Quinta habilidad. El final del mundo. Cuando una obra de manga termina, según cuán popular fue durante la serialización y cómo reacciona el público después de que termina, el artista de manga obtendrá 3 cosas al azar de ese mundo de manga. Restricciones de la habilidad. La obra de manga debe ser reconocida por el público general. Debe ser creada únicamente por el usuario, en solitario. Nada de plagio, nada de copiar, nada de inspirarse en el trabajo de otros. Debe ser creada específicamente en forma de manga. La recompensa por la publicación inicial solo puede obtenerse si la obra gana su ubicación en la revista debido a su calidad. Si la calidad decae a mitad de camino y provoca que cierto número de lectores queden insatisfechos, entonces las habilidades, conocimientos y objetos obtenidos de la obra disminuirán, bajando de nivel, o incluso resultando en ninguna ganancia. Si la obra es abandonada a mitad de la serialización o termina en un final desastroso y arruinado, entonces todo lo obtenido de esa obra será confiscado, y el autor recibirá un castigo dependiendo de la gravedad de la situación. Habilidad Nen. Cierto, dada la fijación fanática y obsesiva de Roy por el manga, tenía perfecto sentido que desarrollaran en. Todo el mundo emite pequeñas cantidades de energía vital, pero la mayoría de la gente, sin darse cuenta, deja que se escape. El poder de controlar libremente la energía vital emitida por el cuerpo humano, también llamada aura, y usar esa aura para atacar o defenderse, se llama Nen. Aprender esta técnica es también un requisito para convertirse en un verdadero Hunter. El Nen puede entrenarse mediante el Ren, y cualquiera puede potencialmente aprenderlo. Pero para evitar que sea usado por fuerzas del mal, generalmente se trata como una técnica que la gente no revela con facilidad. Así que Roy aprendiera Nen era perfectamente normal. Y el talento de Roy era realmente impactante. No es que no existan personas que despierten el Nen a los 16 años, pero desde luego no hay muchas. Claro, Killua y Gon despertaron el Nen alrededor de los 12 o 13 años, pero su talento, sumado al entrenamiento que recibieron desde la infancia, simplemente no era algo con lo que Roy pudiera compararse. Uno tenía un padre, Jinfrex, reconocido como uno de los 5 mayores usuarios de Nen del mundo, y un ancestro mayor, Don Frex, que todavía camina por el continente oscuro hasta el día de hoy, su verdadera fuerza insondable. El otro era el prodigio más talentoso que la organización de asesinos más famosa del mundo había producido en generaciones, entrenado desde la infancia en incontables técnicas de asesinato. Eso era completamente distinto de Roy, un huérfano que había crecido siendo maltratado en un orfanato. Capítulo 3. Ven a mí. Dragon Ball. Hay 5 reglas detalladas para esta habilidad, pero el resumen es simple. Si el manga que dibujas es reconocido, explota, se vuelve popular, engancha a los lectores, entonces puedes obtener cosas del mundo de ese manga. El valor de lo que obtienes es directamente proporcional a cuán candente sea tu manga. Cuanto más popular sea, mejores serán las recompensas. Por otro lado, cuanto peor sea el manga, más basura obtendrás, posiblemente nada en absoluto. Al mismo tiempo, si la audiencia desea desesperadamente ver el siguiente capítulo, es decir, si exige actualizaciones, cuanto más intensa sea esa presión de actualización, mejores serán las cosas que obtendrás. Por lo tanto, dominar los cliffhangers era sumamente importante. Roy ya se lo había imaginado. Cortar el capítulo justo en el clímax, y luego cosechar todo ese resentimiento frustrado. TSH. Hermoso. Absolutamente hermoso. En cuanto a por qué tenía que esperar 7 días antes de poder obtener algo del manga, porque 7 días es exactamente la ventana para la reacción de la audiencia a un capítulo. 7 días son suficientes para que los lectores juzguen si tu obra es buena o mala, y luego la habilidad Nen la evaluará y determinará la cantidad y el nivel de lo que mereces recibir. Además, los ciclos de publicación de las revistas normalmente usan 7 días como límite. Entre la salida a la venta de un número y el siguiente, hay una brecha de 7 días.
Además, después de que tu manga se publique por primera vez en la revista, recibirás al azar algo que ya has planeado. Básicamente es un bono para principiantes disfrazado, como una primera tirada de gacha. Y cuanto mejor sea tu ubicación en la revista, más alto será el nivel de lo que obtienes. Por ejemplo, la mejor posición, como un lugar destacado dorado, definitivamente dará recompensas de un nivel muy alto. Calidad superior, garantizada. Por supuesto, tiene que ser una posición ganada gracias a la calidad del manga. Comprar a la compañía editorial con una montaña de efectivo, o amenazar al jefe para que te dé un lugar dorado, esos métodos no cuentan. Mirando el contenido de la habilidad, realmente está a la altura del hecho de que su dueño es un fanático del manga. Incluso la habilidad misma gira en torno al manga. Y las restricciones son bastante severas. Si tu manga no es muy popular, tampoco puedes simplemente abandonarlo a mitad de camino, de lo contrario serás castigado. Pero si no lo abandonas, y el manga sigue siendo malo, la revista lo cancelará de todos modos, lo cual es incómodo. Sin embargo, Roy no estaba nervioso en absoluto. Esta habilidad estaba hecha a la medida para él. Después de todo, en la Tierra, Roy había sido asistente de manga. Dibujar manga le resultaba tan fácil como comer y beber agua. Recordando los recuerdos en su mente, Roy ordenó un poco la habitación, y luego se sentó en su escritorio. Quedaban 10 días hasta la fecha límite. 10 días, ajustado, pero suficiente para terminar un capítulo completo. Roy flexionó los dedos, y luego escribió 3 grandes palabras en papel de manuscrito, en la escritura del mundo de Hunter, Dragon Ball. Dragon Ball es la historia de 7 legendarias esferas del dragón. Reúne las 7, y podrás pedir cualquier deseo. Un niño llamado Son Goku vive solo en las profundidades de las montañas. Conoce a una joven científica, Bulma, que está recolectando las esferas del dragón. Para obtener la esfera del dragón de 4 estrellas que posee Goku, Bulma se lo lleva consigo, y los dos emprenden juntos un viaje en busca de las esferas del dragón. En la Tierra, Dragon Ball era prácticamente conocido por todo el mundo. Era un fenómeno mundial, en su apogeo, fue una de las series más vistas y más vendidas del planeta. Por supuesto, eso hablando de su apogeo. Pero en los años 80 y 90, Dragon Ball fue el manga más candente y más influyente del mundo, sin ninguna duda. Incluso el autor de One Piece, Eiichiro Oda, trabajó alguna vez como asistente del creador de Dragon Ball, Akira Toriyama. Durante su serialización, el manga Dragon Ball fue enormemente popular, y más tarde Toei Animation lo adaptó a un anime. Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Kai, Dragon Ball Kai. Los capítulos finales del arco de Majin Buu, y el actual Dragon Ball Super. Su influencia en aquel entonces era absurdamente enorme. Sin contar siquiera la posterior era Z, cargada de batallas en su apogeo, incluso la primerísima serie de Dragon Ball fue explosivamente popular. Cuando el primer Dragon Ball realmente despegó, era como si cada niño del mundo tuviera un ejemplar en sus manos. En cuanto a si Dragon Ball tendría éxito, Roy tenía una confianza absoluta. En su mente, este mundo estaba apenas en la etapa de comienzos de los años 90, y la industria del manga no se había desarrollado mucho. Además, como este mundo estaba lleno de peligros, el crecimiento de la industria del manga era extremadamente lento. Así que, a los ojos del Roy nativo del mundo de Hunter, algunos mangas se veían bastante bien, pero a los ojos de Roy, quien había cruzado de otro mundo, todos se sentían toscos y rudimentarios. Dragon Ball no tenía ninguna razón para fracasar. Y Roy tenía otra razón crucial para elegir Dragon Ball. Esa razón era el sistema de poder de Dragon Ball. Se podría decir que el sistema de poder de Dragon Ball está entre los más abrumadores de todo el anime y el manga. Un poder que puede volar un planeta como si nada, ¿qué otra serie puede hacer eso? Claro, si uno solo argumenta el ambiente puro, podría haber mundos con techos incluso más altos. Pero obviamente, no tienen el nivel de popularidad ni de influencia de Dragon Ball. Y Dragon Ball tiene demasiadas formas de volverse más fuerte. Se podría decir que es uno de los mejores mundos para construir una base y aumentar el poder. Entrenamiento de ki. Poder de linaje sanguíneo, linaje Saiyan, el linaje de demonio helado de la raza de Freezer. Herramientas de mejora como una sala de gravedad. Y métodos para extraer el potencial oculto, como el anciano de Namek y el Kaiosama anciano. En el aspecto de la comida, también están los duraznos dorados del inframundo, el fruto del árbol del poder, el agua divina suprema, y demás. Todo esto puede hacerte más fuerte, y el nivel de poder que se gana definitivamente no es bajo. Además, el mundo de Dragon Ball tiene bastantes objetos extremadamente prácticos. Por ejemplo,
Las cápsulas, la nube voladora Quinton, el bastón sagrado, y el más útil de todos, las semillas del ermitaño. El mundo de Dragon Ball era una bóveda de tesoros inmensa, solo quedaba que Roy pusiera la pluma sobre el papel y empezara a explotarla. Capítulo 4. El lugar de la sección dorada. Pluma en mano, Roy entró de inmediato en la zona, ese era el instinto profesional de un excelente asistente de manga. Con su habilidad reino del manga apoyándolo, mientras pudiera imaginar una escena en su cabeza, podía reproducirla en el papel exactamente tal cual, sin problemas y sin ningún obstáculo. La sensación era indescriptiblemente adictiva. A juzgar por ese estado, en la Tierra, cualquier manga que hubiera leído alguna vez, podría escoger uno al azar y dibujarlo sin ningún problema. El nen de verdad proporcionaba un refuerzo enorme al cuerpo humano. Roy sentía como si cada detalle de Dragon Ball estuviera grabado en su cerebro. Su pluma se movía cada vez más rápido. Poco a poco, una figura clásica y vívida tras otra aparecía bajo sus trazos. Son Goku, Bulma, el maestro Roshi, Olon rasca, 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 rasca. Tenía que hacerlo absolutamente perfecto, porque tal vez, solo tal vez, podría ganarse un lugar realmente bueno. Y así, 10 días desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Roy apareció en la oficina de la editorial de la revista de manga Shonen. Estaba ahí para entregar su manuscrito. Esta editorial era el lugar de trabajo actual de Roy. El jefe de la revista, también un artista de manga algo conocido, Luke, estaba hojeando las páginas que Roy le había entregado. ¿Reunir 7 esferas del dragón y poder invocar a un dragón? Un chico de las montañas que nunca ha visto el mundo, pero que posee un poder inmenso, viajando junto a la joven heredera de una acaudalada familia de la ciudad. Nada mal. Es un concepto sólido. Luke dejó el manuscrito que tenía en las manos y miró a Roy con abierta aprobación. Roy, de verdad no me decepcionaste. Todo es gracias a que usted me enseñó bien, Luke Sensei. Luke Sensei era alguien a quien Roy respetaba genuinamente, una persona amable que de verdad amaba el manga. La historia es excelente. No hay ningún problema en publicar esto en la revista. Gracias, Luke Sensei. Debes estar exhausto después de estos últimos días. Ve a descansar como se debe. Mientras veía a Roy marcharse, Luke se quedó sentado en silencio durante un largo rato. Luego volvió a tomar el manuscrito de Dragon Ball y siguió leyendo. Este tipo de trazo, estos trazos y estructura, los diseños de los personajes, el esbozo de la historia. Roy, de verdad eres un genio de pies a cabeza. Como artista de manga con un nombre propio, Luke sabía exactamente lo que el manga de Roy significaba para la escena actual del manga. Este nivel de técnica y estilo hacía que incluso Luke se sintiera inferior. Después de pensarlo un momento, Luke tomó rápidamente su decisión. Levantó el teléfono y marcó un número. Hola. Escuche, haga de este Dragon Ball el proyecto estrella insignia de nuestra revista. Sí, así es. Póngalo en el lugar más llamativo. Denle el lugar de la sección dorada a Dragon Ball. Después de colgar, Luke soltó un largo suspiro. Este manga iba a explotar. Su revista Shonen también iba a explotar. Quizás la primavera de la industria del manga estaba por llegar. De vuelta en su habitación, Roy comenzó su entrenamiento físico. Aunque había despertado el men, no podía descuidarse. Un buen cuerpo era la base. Tu cuerpo era tu capital. Además, la fecha de lanzamiento de la revista Shonen era fija, el día 5 de cada mes. Hoy resultaba ser el día 1. En 5 días más, el nuevo número llegaría a los estantes. Roy estaba ansioso por ver qué tipo de ubicación le había arreglado Luke Sensei a Dragon Ball, y qué tipo de recompensa recibiría. 5 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Cuando la librería abrió, y la revista Shonen quedó colocada firmemente en el rincón más destacado del estante, Roy, que estaba en medio de su entrenamiento, de repente se quedó congelado. En ese momento, unas líneas surgieron lentamente en su mente. Dragon Ball, primera vez en los estantes. Ubicación. Sección dorada. Entonces Roy vio una masa de luz blanco lechosa aparecer justo frente a él. Sección dorada. Roy quedó encantado. Había pensado que ya sería genial si Luke Sensei le daba un lugar decente, pero nunca esperó que fuera la sección dorada, el mejor y más importante lugar de toda la revista. Luke Sensei de verdad estaba cuidando de él. Y como era la sección dorada, según las reglas de la habilidad, la calidad de lo que recibiera esta vez sería definitivamente muy alta. Pero al segundo siguiente, Roy se quedó rígido. Después de que apareciera esa luz blanco lechosa, comenzó a condensarse, lentamente tomando la forma de una persona. No me digas, está materializando a un personaje de Dragon Ball. Un pensamiento surgió en la mente de Roy.
Espera, ¿y si materializa a Freezer, a Cell o a Majin Buu? Roy de repente se dio cuenta de una posibilidad aterradora, y sus extremidades se enfriaron. Si de verdad materializaba a esos monstruos, entonces este mundo estaría acabado. Incluso con la ubicación de la sección dorada no debería poder materializar algo del nivel de Cell o Majin Buu, ¿verdad? Roy solo podía consolarse así. Finalmente, bajo la mirada aterrada de Roy, la luz blanco lechosa fue tomando forma lentamente. El resultado se reveló, y el resplandor se dispersó por la habitación. Y para entonces, Roy ya había visto exactamente a quién habían materializado. Alta, rubia, ojos azules, con un chaleco azul sobre una camisa blanca con estampado negro, pantalones ajustados negros debajo, y un par de botas altas hasta la rodilla de color gris pardo gloop. Roy tragó saliva con fuerza. Era la hermosa androide 18. Capítulo 5. La belleza androide, androide 18. Esto concierne a todo mi futuro, así que no puedo descuidarme. Androide 18, nombre real Lazuli, era un personaje del manga japonés Dragon Ball y sus obras relacionadas. Androide 18 era originalmente una hermosa mujer normal de la Tierra. Más tarde, ella y su hermano gemelo, Androide 17, fueron remodelados en androides por el Dr. Gero. Tenía cabello rubio y ojos azules, una figura alta y esbelta, y una belleza fría y llamativa. Como una humana ordinaria, le gustaba arreglarse y el dinero. Al mismo tiempo, también era de buen corazón y amaba la naturaleza. Aunque la llamaban androide, Androide 18 había sido modificada a partir de un cuerpo humano, lo que significaba que todavía podía tener hijos. Roy no había esperado que un personaje como este se manifestara en la realidad. Y en el momento en que Androide 18 fue manifestada, Roy recibió un mensaje en su mente. Decía que cada vez que usara el Nen para manifestar a un ser vivo del mundo del manga, su Nen automáticamente rellenaría la cosmovisión de ese ser para que encajara en este mundo, y también implantaría una regla subconsciente, algo como: él es la persona más importante en mi vida, él es mi amo. No puedo hacerle daño. Y así sucesivamente. Esta era la salvaguarda básica destinada a garantizar la seguridad personal del usuario de Nen. Increíble, mi habilidad Nen de manga. Por supuesto, había límites. Esto era solo programación subconsciente. Funcionaría en la gran mayoría de los seres vivos, pero ¿qué pasaba si se topaba con alguien que simplemente no operaba bajo la razón? Como Freezer. Olvídate de la persona más importante en mi vida, incluso si fuera su padre o su hermano, mientras le bloquearan el camino, los mataría sin dudarlo. Y existían monstruos como Cell y Majin Buu, que mataban por el simple placer de matar. Si fuera Buu gordo, tal vez estaría bien. Si fuera Buu flaco, olvídalo. Volviendo al presente, Roy miró ese rostro deslumbrantemente hermoso frente a él, y por un momento, no supo qué decir. No sabía si la regla subconsciente de Androide 18 realmente estaba surtiendo efecto. Y este era el mundo de Hunter. El nivel de poder aquí no era el mismo que en el mundo de Dragon Ball. Roy no tenía idea de si su Nen podía manifestar por completo la fuerza de Androide 18. Pensando en eso, la mirada de Roy se agudizó. Con su capacidad de aura y su producción de Nen actuales, no había forma de que pudiera manifestar a la Androide 18 más fuerte. Lo que había sacado era definitivamente una versión debilitada. Si quería manifestar una versión lo más cercana posible a completa, entonces solo había una manera: restricciones y votos. Establecer reglas, jurarlas en el corazón y cumplirlas. Cuanto más severas fueran las reglas, mayor sería el poder que podrían liberar. Las restricciones y votos eran un arma de doble filo. Un solo error, y la reacción podría muy bien destruirte. Pero mientras Roy miraba fijamente a Androide 18, su mirada se estabilizó. Quiero manifestar la fuerza original de Androide 18 en la mayor medida posible. Establezco estas reglas. Dragon Ball se convertirá, en el futuro, en el manga más famoso y más influyente de la historia mundial. Dragon Ball transformará por completo el panorama de la industria del manga. Dragon Ball influirá en 2 generaciones completas. Dragon Ball se convertirá en el manga más vendido del mundo. Dragon Ball se convertirá en una obra maestra de nivel divino en el corazón de cada fan del manga, el rey sin corona. Después de Dragon Ball, dibujaré 3 mangas más que se convertirán en fenómenos nacionales. Terminaré Dragon Ball como se debe. Nunca alargaré la trama solo por las recompensas. Y cuando lo termine, los fans del manga llorarán y me rogarán que siga dibujando Dragon Ball. Estas 7 reglas sucederán todas en el futuro. Si tan siquiera una no se cumple, estoy dispuesto a pagar el precio correspondiente que exija. Roy no dudó en absoluto mientras hacía el voto. Porque, vamos. Esto era Dragon Ball.
En el mundo original de Roy, su influencia ya había quedado probada más allá de toda duda. Y en comparación con eso, la escena del manga en este mundo de Hunter estaba subdesarrollada y rezagada. Así que Roy no estaba preocupado en lo más mínimo de que estas condiciones no se cumplieran. Entonces, al segundo siguiente, justo después de terminar las 7 reglas juradas, una luz blanca deslumbrante brotó del cuerpo de Androide 18. Y en el mismo instante, Roy sintió una presión de aura absolutamente aterradora estallar desde ella. Monte Kukuro. Un anciano diminuto sentado en una mecedora, viendo un programa animado, abrió lentamente los ojos. Sede de la Asociación de Hunters. Un anciano lascivo y sinvergüenza que había estado bebiendo té aromático mientras miraba el pecho de una empleada levantó la cabeza. Lejos, muy lejos de los 6 continentes, en algún lugar sumido en la oscuridad. Una figura cuyo rostro no podía verse con claridad, pero que vagamente se parecía al protagonista del mundo de Hunter, John Freaks, y a Jim Freaks, se detuvo a mitad de movimiento. Esa presión de aura llegó rápido, y se desvaneció igual de rápido. Aparte de Roy, el instigador de todo esto, y solo un puñado de expertos de primer nivel en todo el mundo que sintieron algo extraño, todos los demás permanecieron completamente ajenos. Y para este momento, Androide 18 ya se había recuperado de la confusión de aparecer por primera vez. Sus ojos fríos y distantes recorrieron los alrededores, hasta posarse en Roy, quien había estado mirándola todo ese tiempo. En ese instante, su mirada se suavizó. Al ver el cambio en sus ojos, Roy soltó un suspiro de alivio. Los ojos eran las ventanas del alma. En el momento en que Roy vio ese cambio de emoción en los ojos de Androide 18, lo supo. Esta ronda estaba estable. Ahora la única pregunta era, ¿cuánto de su fuerza se había manifestado? Pero a juzgar por esa aterradora presión de aura de antes, probablemente podría arrasar con los 6 continentes sin mucho esfuerzo probablemente. Al momento siguiente, Androide 18 dio pasos ligeros y caminó hacia Roy. El sonido de sus botas contra el suelo era suave. En poco tiempo, la distancia entre ellos se hizo muy pequeña. Roy incluso podía percibir esa fragancia tenue y cautivadora en su cuerpo. Al ver ese rostro impresionante desde tan cerca, Roy se quedó en blanco por un segundo. Androide 18 lo miró así, y la comisura de su boca se levantó, tan levemente que era casi imperceptible. Roy hace un par de días vi una gema preciosa en el centro comercial. Cómpramela. Su voz era tranquila, pero entretejida con una suavidad y un toque de coquetería que era difícil de notar a menos que uno escuchara con atención. ¿Una gema? Roy salió de su trance. Y entonces, al instante siguiente, entendió. Para Androide 18, solo había 3 personas que más importaban en su vida. Su hermano gemelo Androide, Androide 17, su hija Marrón, y su esposo Kryjin. Con ese tono, era evidente que el papel de Roy en su subconsciente no era el del hijo. Y con la personalidad de Androide 18, obviamente no le pediría a su hermano que le comprara gemas. Después de todo, en ciertos contextos, las gemas eran un sustituto del amor. Así que era obvio. El papel asignado a Roy era reemplazar la posición de Kryjin. ¿Esposo, eh? Mirando la leve expectativa en los ojos de Androide 18, Roy encontró con precisión su lugar. No traigo mucho dinero encima ahora mismo, pero en cuanto llegue el pago de mi manuscrito, personalmente te llevaré al centro comercial y la compraremos juntos. Roy podía estar soltero, pero eso no le impedía conocer bastante teoría sobre relaciones. Sabía que en momentos como este, un hombre absolutamente no podía flaquear. Tenía que golpearse el pecho y sonar decidido. En efecto, después de escuchar la respuesta de Roy, los ojos de Androide 18 se suavizaron aún más. Después de esa respuesta silenciosa, Androide 18 giró la cabeza y miró alrededor de la habitación, luego arqueó una ceja. Este lugar es horrible. Sin ventilación, y la iluminación es mala. Los muebles son demasiado viejos. No hace falta que sea lujoso, pero como mínimo un hogar necesita un sofá decente. Y el espacio es demasiado pequeño. Una persona podría arreglárselas, pero 2 personas apenas caben apretadas. Roy. Ejem. Este es un estudio y dormitorio que la oficina de la revista me proporcionó. En realidad es bastante cómodo. Se tocó el bolsillo vacío. De verdad no tenía dinero extra para mudarse en este momento. Si la oficina de la revista no proporcionara comidas, podría incluso estar pasando dificultades para comer. Principalmente porque estos últimos días se había concentrado por completo en dibujar Dragon Ball para cumplir con la fecha límite, no había tenido tiempo de ganar nada más. No. Tenemos que mudarnos a un lugar mejor, al menos con una habitación espaciosa.
La actitud de Android 18 respecto a la vivienda era firme. ¿No acabas de dibujar un manga para tu jefe? ¿Que te cambie a un lugar mejor? ¿Ir a pedirle al señor Luke? Acababan de arreglarle un lugar destacado a su manga, y ahora iba a correr a exigir una habitación bonita. Honestamente, eso era bastante vergonzoso. Si tenemos un hijo en el futuro, ¿podrías soportar que viva en un ambiente como este? Roy. Nos mudamos. Voy a buscar al señor Luke ahora mismo. Esto concernía a todo su futuro. No había lugar para descuidos. Capítulo 6. Dragon Ball se volvió viral. Y fue un éxito arrollador. Por cierto, 18. Ese nombre de verdad sonaba raro. Ni siquiera se sentía como un nombre de verdad. Entonces, esa gema que escogiste, ¿cuánto cuesta? Roy tuvo de repente un presentimiento muy malo. No es cara. Solo 2,5 millones de Genji. Roy. En la historia original, el deseo de Android 18 por el dinero estaba a la par con el de Nami de One Piece. Roy sintió que su brillante futuro acababa de ganar una tenue capa de oscuridad. Al final, Roy de todos modos se mudó a su nuevo hogar 2 días después. El viejo Luke fue muy directo, agitó su pluma en un trazo grande y decidido y transfirió la mejor propiedad a su nombre a Roy. La casa no quedaba lejos de la oficina de la revista y además estaba un poco más cerca del área central de la montaña de Plata Vieja, lo que la hacía extremadamente adecuada para vivir. La ciudad donde vivía Roy era la ciudad montaña de Plata Vieja, en el continente de Yoluvia. Estaba ubicada en el lado norte del continente de Yoluvia. Aunque el estilo general de la ciudad y su economía no se comparaban con Ciudad Yokneu, al oeste del continente, seguía siendo bastante decente. Al menos, sus tendencias básicas de moda, tecnología y entretenimiento estaban todas a la vanguardia de los 6 continentes. Revista Shonen era una editorial de nivel medio que se enfocaba principalmente en el manga y tenía cierta reputación. Sin embargo, la calidad general de su manga no era muy alta, así que sus ventas no eran ni excelentes ni terribles, suficiente para que la compañía operara en un estado normal y estable. Eso también traía un beneficio. Como la editorial no era grande, no amenazaba las ganancias de las grandes editoriales ya establecidas. Y como Revista Shonen tenía sus propias conexiones y reputación, tampoco la extorsionaban con cuotas de protección los bajos fondos criminales. Así que el ambiente general en la editorial era bastante armonioso. Pero todo eso cambió drásticamente después de que el Dragon Ball de Roy comenzara su serialización. 2 días antes, Lux era un lector fiel de revistas shonen, y también un entusiasta del manga. Nunca se perdía un número. Cada vez que compraba revistas shonen era un momento genuinamente placentero para Lux. Pero hoy, estaba de mal humor. Suspiró, el príncipe dragón malvado de Hisei Sensei ya terminó en el número anterior. Estuvo realmente bueno, ¿por qué no dibujaron unos capítulos más? Lux caminó hasta el estante por costumbre, tomó revista shonen y empezó a hojearla. Hisei Sensei no tendrá nada nuevo listo por varios meses. Y las otras series que corren actualmente en revistas shonen, no me gustan mucho. Puedo adivinar qué va a pasar en la página siguiente con solo leer la anterior, qué aburrido. Solo veré si hay algún manga nuevo para llenar el vacío que dejó el príncipe dragón malvado. ¿Eh? Dragon Ball. Autor. Roy. Ah, cierto, Luke Sensei dijo que dejaría que su orgulloso discípulo se hiciera cargo como artista principal de la próxima historia de manga. Veamos primero cómo está la historia. Wow. Reunir las 7 esferas del dragón y poder invocar a Shenron para que conceda cualquier deseo. Eso es genial. El pequeño Goku es tan tierno. Ja 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 ja, Bulma de verdad intentó usar seducción con el pequeño Goku. Probablemente ni siquiera sabe que es una mujer como criatura. El tiempo pasaba segundo a segundo, y Lux no se dio cuenta en absoluto. Sus ojos estaban pegados a las páginas. El dueño de la librería, con curiosidad, se acercó por detrás. Lux era cliente habitual ahí. Normalmente hojeaba un poco de manera casual, pagaba y se iba. Pero esta vez, había estado parado ahí un buen rato. Los dos se conocían, así que el dueño no lo echó. Sin embargo, los otros clientes en la tienda no recibieron el mismo trato que Lux. Cuando vieron lo absorto que estaba Lux, su curiosidad también se despertó, y empezaron a tomar ejemplares de revistas shonen para hojearlos también. En el momento en que lo hicieron, tampoco pudieron apartar la vista, tan enganchados como Lux. Pero el dueño no iba a dejarlos leer gratis. Agarró un plumero y les dio golpecitos a uno tras otro para hacerlos volver en sí. Los clientes reaccionaron, y todos pagaron y compraron sus copias de revistas shonen. Lux también volvió en sí, porque alguien lo llamó.
Señor, ¿podría cederme ese ejemplar de revista Shonen que tiene en las manos? Un joven estaba parado frente a Lax, hablando con expresión avergonzada. Lax miró el estante y se dio cuenta de que revista Shonen se había agotado, lo que tenía en sus manos era el último ejemplar en toda la librería. Mientras tanto, el dueño ya estaba en el mostrador, al teléfono, urgiendo al proveedor a que enviara más existencias con urgencia. Al ver eso, Lax entendió de inmediato lo que pasaba. Abrazó revista Shonen contra su pecho y dijo, lo siento. Esta la compro yo. Así que, mientras el joven ponía cara de puro arrepentimiento, Lax pagó apresuradamente y salió de la librería. Después de que el nuevo número de revistas Shonen llegara a los estantes de las librerías de toda la ciudad, cada cliente que iba a comprarla veía naturalmente Dragon Ball en la sección destacada dorada. Así que, como era de esperarse, Dragon Ball explotó. Y no solo se volvió popular, fue un éxito arrollador. Ya fuera el trazo, la composición de viñetas, el diseño de personajes, el ritmo de la historia, todo estaba muy por delante de la industria actual del manga. ¿Cómo no iba a volverse popular? En ese momento, la editorial revista Shonen se apresuraba a imprimir más ejemplares lo más rápido posible, y el viejo Luke estaba tan ocupado que apenas podía seguirle el paso. Sabía que Dragon Ball sería un éxito, pero nunca esperó que explotara así. Ahora, los planes de desarrollo de revista Shonen tendrían que ajustarse. Porque la popularidad de Dragon Ball también había atraído la atención de muchas editoriales y compañías de revistas. El viejo Luke tenía que contestar varias llamadas al día, colegas envidiosos de la industria llamando para sondear información, amigos del mundo del manga llamando para felicitarlo, y editoriales rodeando el tema para averiguar datos sobre Roy. Estaba en la cima. Por supuesto, también sabía que nada de esto habría sido posible sin Roy y Dragon Ball. Por eso también, cuando Roy fue tímidamente a preguntarle sobre cambiar de residencia, el viejo Luke accedió sin dudarlo. Dragon Ball apenas estaba en su comienzo y ya era así de popular. Mientras no se desplomara después, revistas Shonen, la editorial Revistas Shonen, y el propio Roy podrían convertirse todos en leyendas de la noche a la mañana. Capítulo 7. Vida cotidiana. Roy no tuvo mucha reacción ante nada de esto, porque ni siquiera tenía un celular todavía. Sabía muy poco de lo que pasaba afuera. Luke también lo había protegido bien. Ninguna de esas editoriales había logrado localizarlo ni acosarlo. Así que la reacción más inmediata y visceral de Roy fue: esta casa es increíble. Era un edificio de estilo artístico clásico europeo, con su propio patio. El patio tenía macizos de flores y una piscina, y había personal dedicado para mantener todo. El ambiente era impecable. Luke de verdad era un buen tipo. Su segunda reacción fue: Luke de verdad es rico de sobra. Una casa de este valor, y él simplemente la entregó como si nada. Y a juzgar por su actitud, tenía varias otras casas del mismo nivel. TSK, los creadores de manga están forrados. Lo que Roy no sabía era que esa era la mejor propiedad de Luke. Para ganarse la lealtad de Roy, Luke había apostado todo. Luke sabía que Roy era del tipo que valoraba los lazos y devolvía los favores. Pero había visto demasiados casos en la industria del manga donde un veterano formaba a un novato, solo para que el novato se convirtiera en un lobo ingrato que lo mordía a cambio. En vez de confiar en la gratitud y la moral, era mejor hablar en términos de beneficios tangibles, beneficios reales. Esa siempre había sido la regla de Luke para hacer las cosas. Y claramente, esa regla lo había hecho vivir muy cómodamente. En el momento en que Android 18 puso los ojos en el lugar, decidió de inmediato que se mudaba. Así que los dos hicieron un empaque sencillo y trasladaron su equipaje. Esa noche, después de que Roy terminara de bañarse, miró a Android 18, que también descansaba cerca. Esos dos últimos días habían estado ocupados buscando a Luke para cambiar de vivienda, organizando sus cosas y mudándose, así que realmente no habían tenido mucho tiempo para simplemente hablar. Un rato después, la voz fría y agradable de Android 18 finalmente sonó. El aura helada a su alrededor comenzó a suavizarse poco a poco. ¿Qué estás mirando? ¿En qué piensas? Solo pensaba, ¿por qué eres tan hermosa? G. Mentiroso. ¿Cómo podría mentirte? Mentiroso. El aire de la noche era fresco, y todo se sentía suave como el agua. Al día siguiente, Roy, que había descansado toda la noche pero aún así sentía que no podía reunir fuerzas, fue despertado bruscamente por el timbre del teléfono. Abrió los ojos y vio a Android 18 acostada de lado junto a él, apoyando la mejilla en el brazo mientras lo observaba. ¿Despertaste? Sí. Roy se sintió un poco incómodo.
No existe tal cosa como un campo que se ara hasta arruinarse, solo bueyes que se trabajan hasta morir. Especialmente cuando ese campo puede darle una paliza a un príncipe Super Saiyan. Fuerte hasta el extremo. Tomó el teléfono. Era Luke llamando, preguntando cómo se sentía la casa nueva. Luego Luke mencionó de pasada el desempeño en ventas de Dragon Ball. Dragon Ball ya se había convertido en un manga de nivel fenómeno. En el mercado, revista shonen estaba tan escasa que ya no podía satisfacer la demanda, y empezaban a aparecer señales de piratería. Luke había llamado para compartir la buena noticia, mientras también hablaba de las ganancias. En el momento en que se mencionó el dinero, Android 18 se animó de inmediato. Le arrebató el teléfono y empezó a negociar duro en la línea. Después de un rato, finalmente colgó. Android 18 le lanzó a Roy una mirada de reojo, tranquila. Y al instante, un fuego ardiente de ambición surgió en el pecho de Roy. Eres como fuego en pleno invierno. Tus llamas rugientes me encienden. Quemando mis calorías. Comenzó un día completamente nuevo, con la segunda ronda de cardio matutino. Del otro lado, en la oficina, Luke se quedó mirando el auricular en su mano, un poco aturdido. ¿Dónde encontró ese chico Roy a una mujer tan aterradora? Me sacó un buen pedazo de las ganancias. Pero luego Luke lo pensó de nuevo, ya que ella había negociado de forma tan directa y seria, eso significaba que Roy todavía no iba a dejar revistas shonen. Luke se sintió inmediatamente mucho más tranquilo. Una de las razones por las que Dragon Ball es tan explosivo es el diseño de personajes tierno y divertido. Si un anime tiene personajes feos sin rasgos distintivos, es fácil olvidarlo. Pero la forma en que está dibujado Son Goku es simplemente increíblemente adorable. Y no es solo Goku, Krillin, Yamcha, Bulma, ese pervertido maestro Roshi, Chaos, y demás. Cada personaje se ve distintivo, llamativo, e instantáneamente entrañable. Y no son solo humanos. Hay cerdos, gatos, perros, animales que aparecen en el anime con una presencia casi humana, completamente integrados al mundo humano. Agregar tantos animalitos hace que el mundo de Dragon Ball se sienta más armonioso y lleno de encanto. Te da esta sensación de imaginación libre y sin restricciones. En ese mundo, se siente como si cualquier cosa pudiera pasar, cualquier milagro puede aparecer en cualquier momento. Ese era el elogio del mundo exterior hacia Dragon Ball, y había mucho más elogio como ese. Con el paso del tiempo, la popularidad de Dragon Ball solo escalaba. Arrasó por toda la ciudad, y hasta empezaba a expandirse hacia el mundo más amplio. Todos hablaban de Dragon Ball, jóvenes o viejos, ricos o pobres. Por un tiempo, Dragon Ball se convirtió en el tema universal después de las comidas y durante los descansos. Ese era el encanto de Dragon Ball. Capítulo 8. Entrenamiento de Ki, lo más fuerte. Mientras el mundo exterior seguía absorto en una discusión ardiente sobre Dragon Ball, Roy hacía entrenamiento especial. Así es, entrenamiento especial. Porque había que entender. La Android 18 original era el tipo de monstruo que podía inmovilizar a un Super Saiyan contra el suelo y darle una paliza hasta hundirlo en la tierra. Su poder de combate era de primer nivel incluso a escala universal. Android 18 era una androide increíblemente poderosa, modificada a partir de una base humana. Gracias a su reactor de energía perpetua, poseía energía prácticamente infinita. Sus células envejecían extremadamente despacio, no era propensa a envejecer, y no necesitaba comer, aunque sí necesitaba mantenerse hidratada. Cuando apareció por primera vez durante el arco de Cell, su fuerza estaba ligeramente por encima de la de Vegeta justo después de convertirse en Super Saiyan. Y según material de entrevistas oficiales, el propio Akira Toriyama dijo alguna vez que Android 17 y Android 18 podían volverse más fuertes mediante el entrenamiento. ¿Qué significa poder volverse más fuerte mediante el entrenamiento? Significa que, en la memoria de Android 18, existía un método para cultivar Ki. Y el Dr. Gero había volcado toda su vida en crear a estos dos androides abrumadoramente poderosos, no había forma de que no hubiera implantado los mejores métodos de entrenamiento de la Tierra del mundo de Dragon Ball en Android 17 y Android 18. Después de todo, con esos robots tipo insecto espía recolectando datos, el Dr. Gero esencialmente había captado los métodos de entrenamiento de los guerreros Z, la escuela de la tortuga, la escuela de la grulla, y otras facciones importantes de artes marciales. Luego los refinó, tomando lo mejor, descartando lo peor, fusionó los diversos sistemas de entrenamiento, y los implantó en Android 17 y Android 18. En otras palabras, el método de entrenamiento que poseía Android 18 era el método de cultivo de Ki más elevado de todo el mundo de Dragon Ball. Nota.
Aunque el entrenamiento de Nen también cultiva energía, y el término se superpone con lo que Dragon Ball llama Ki, para mantener las cosas claras de aquí en adelante, el entrenamiento de Dragon Ball se llamará Ki, y el sistema del mundo de Unter se llamará Nen. Y como Roy era el esposo de Androide 18, naturalmente recibió esa enseñanza sin la menor reserva. Así, bajo la guía meticulosa de Androide 18, la fuerza de Roy comenzó a dispararse a un ritmo asombroso. Primero llegó el Ki. El cultivo de Nen es cultivo de energía, y en Dragon Ball, también es cultivo de energía. Había una conexión sutil entre ambos. Roy descubrió que cuando entrenaba Ki de Dragon Ball, su Nen aumentaba dramáticamente su velocidad de entrenamiento. Y a la inversa, el Ki de Dragon Ball también potenciaba su entrenamiento de Nen. Los dos funcionaban como engranajes complementarios, apoyándose mutuamente. Ese nuevo descubrimiento encantó a Roy. Roy también le contó a Androide 18 sobre los métodos de entrenamiento de Nen del mundo de Unter. Pero a ella no le interesó en absoluto. Lo cual tenía sentido. Con la fuerza actual de Androide 18, tenía más que suficiente poder para abrirse paso por todo el mundo de Unter, y quizás incluso el continente oscuro, entrando y saliendo 7 veces seguidas. Diablos, si se molestaba y disparaba un solo ataque de Ki, hasta podría destruir el planeta entero. Aún así, era mejor entenderlo un poco. Si se topaba con alguna habilidad especialmente extraña, algo como la sonata oscura, entonces podría ser problemático. Y así, bajo la instrucción de Androide 18, Roy aprendió métodos de control y aplicación de Ki uno tras otro, junto con el vuelo, el Kamehameha y el disco destructor. En cuanto al entrenamiento de Nen, Roy tampoco lo descuidó. Pero fuera Ki o Nen, ambos requerían un cuerpo poderoso, así que templar su físico seguía siendo el enfoque principal de cultivo de Roy. Además, no era solo el campo de batalla frontal el que exigía resistencia física. Había otro campo de batalla también, como lo que pasaba entre las sábanas, y eso requería un cuerpo que no se agotara por completo. 7 días después de que Dragon Ball saliera a la venta, Roy finalmente recibió el objeto manifestado por su habilidad Nen. Reino del manga. Era ese familiar resplandor blanco lechoso de nuevo. Cuando la luz se dispersó, el objeto que apareció hizo que Roy se sumiera en sus pensamientos. Un caparazón de tortuga. Y en el instante en que apareció el caparazón, Roy recibió la información en su mente. Caparazón de tortuga lastrado de marca registrada Maestro Rossi, 50 kilogramos. Un caparazón de tortuga lastrado con 50 kilogramos, encargado especialmente por el Maestro Rossi para entrenar a los discípulos de la Escuela de la Tortuga. Dragon Ball solo había estado a la venta 7 días. Por muy explosivo que fuera, todavía no había alcanzado ese nivel de verdadero fenómeno nacional. Así que el objeto manifestado no podía ser de un grado tan alto. Pero mientras Roy miraba fijamente el caparazón de tortuga lastrado frente a él, sus ojos se fueron iluminando poco a poco. Todos sabían que en Dragon Ball, dejando de lado los rasgos especiales del linaje Saiyan y ciertos alimentos que podían aumentar la fuerza, había 3 métodos normales que podían hacer que alguien se volviera más fuerte rápidamente. Primero, entrenar en la habitación del tiempo hiperbólico. La proporción de tiempo, un día equivalente a un año, podía hacerte mucho más fuerte en un solo día. Segundo, desbloquear el potencial. Ya fuera el anciano gurú en Namek desbloqueando el potencial de alguien, o el ritual misterioso del Kaiosama anciano que extraía poder oculto, ambos podían otorgar una fuerza abrumadora. Y el tercer método para volverse más fuerte era simple. Entrenamiento con peso. Ya fuera el joven Son Goku y Krillin entrenando bajo el maestro Rossi cargando caparazones de tortuga lastrados, o la sala de gravedad que el padre de Bulma construyó después, ambos eran métodos increíbles para acelerar el crecimiento. Durante la instrucción de Ki de Androide 18, Roy había probado el entrenamiento con peso antes, pero los resultados fueron decepcionantes. No era inútil, pero era ordinario. En otras palabras, era simplemente el efecto normal de usar pesas, nada cercano al tipo de progreso explosivo que Son Goku logró en Dragon Ball a través del entrenamiento con peso. Tal vez la diferencia estaba en el equipo en sí. Ahora que Roy tenía este caparazón de tortuga lastrado, usar una herramienta de entrenamiento con peso original de Dragon Ball podría finalmente reproducir ese efecto de entrenamiento de Dragon Ball. Así que Roy se puso el caparazón y se lanzó de inmediato de vuelta al entrenamiento. Capítulo 9. Fuerza mejorando rápidamente. Los resultados del caparazón de tortuga fueron extremadamente satisfactorios. Después de solo unos días de entrenamiento, Roy podía sentir una diferencia obvia y dramática comparada con antes.
El entrenamiento con peso del mundo de Dragon Ball de verdad no se parecía en nada a los métodos de entrenamiento con peso de otros mundos. Ahora Roy esperaba desesperadamente poder manifestar esa legendaria herramienta de entrenamiento del mundo de Dragon Ball, la sala de gravedad construida por el padre de Bulma. El entrenamiento estaba dando resultados reales, y mientras pasaba el tiempo, la influencia de Dragon Ball seguía expandiéndose. Todo se desarrollaba en una dirección positiva. Y cada 7 días, Roy recibía sucesivamente objetos del mundo de Dragon Ball, objetos que iban mejorando constantemente. Empezando por el caparazón de tortuga lastrado de marca Maestro Roshi, luego las bragas de aroma dulce de Bulma, un tesoro pirata valorado en 5 millones, la transformación de 3 minutos de Olon, la transformación completa de Puar, un talento genial para el entrenamiento de artes marciales, un juego completo de cápsulas domésticas, y más. El tesoro pirata, por supuesto, fue puesto de inmediato bajo resguardo de Android 18, con los ojos prácticamente brillando. Android 18 no estaba interesada en las técnicas de transformación ni en las cápsulas, así que solo tomó 2 cápsulas de almacenamiento para guardar cosas. Todo lo demás, Roy lo guardó para su propio uso. Sin embargo, hubo otra grata sorpresa. Después de que Android 18 viera a Roy manifestar tesoros con su habilidad Nen, desarrolló al instante un enorme interés por el Nen. En cuanto al talento genial para el entrenamiento de artes marciales, aceleró masivamente la eficiencia y velocidad de entrenamiento de Roy, haciendo que su fuerza aumentara a un ritmo vertiginoso. Y así, los días de Roy se volvieron armoniosos y cómodos. Tanto en su carrera, como en su vida sexual. Durante el día, además de entrenar, acompañaba a Android 18 mientras ella iba de compras, adquiría cosas, comía fuera y se relajaba. Ocasionalmente, dibujaba el manga de Dragon Ball. Con su fuerza y velocidad de mano actuales, podía terminar de dibujar toda la historia de Dragon Ball en menos de un día. Por la noche, naturalmente, era hora de hacer cosas de adultos. Después del entrenamiento, el físico de Roy se había vuelto mucho más fuerte. Pero, por desgracia, incluso la bestia de carga más fuerte tiene un momento en que se agota. Hay trabajadores que colapsan de agotamiento, pero el trabajo en sí nunca se rompe. Después de entrenar durante este periodo, con Aura y Nen apilados juntos, Roy todavía podría estar un poco corto de lo necesario para caminar por el continente oscuro, pero arrasar los 6 continentes. Eso era completamente factible. Incluso si fuera la asociación de un tercio la ciudad Meteoro, confiaba en poder entrar y salir repetidamente, nadie podría detenerlo. Eso no era exageración. El Nen y el Aura se reforzaban mutuamente, y combinados con el talento genial para el entrenamiento de artes marciales, el caparazón de tortuga lastrado de marca Maestro Roshi, y la cuidadosa guía de Android 18, su ritmo de crecimiento era francamente aterrador. Y la escala de poder del mundo de Dragon Ball de verdad era más fuerte que la del mundo de Hunter por quién sabe cuántas veces. Al comienzo de Dragon Ball Z, el Galigun de Vegeta podía aniquilar un planeta como si nada, sin mencionar las etapas intermedias y finales donde el poder de combate se disparaba geométricamente. Mientras tanto, por muy extraño que pudiera ser el mundo de Hunter, en su núcleo seguía confinado a un solo planeta, lo que significaba que estaba en un nivel donde Vegeta podría borrarlo con un solo Galigun. Así que, desde un punto de vista fundamental de escala de poder, esa diferencia de nivel natural hacía que la fuerza actual de Roy fuera prácticamente inevitable. Nota del autor. Esta historia está planteada con el mundo de Dragon Ball siendo más fuerte que el mundo de Hunter. Si no te gusta eso, no vengas a criticar, simplemente es el planteamiento. De hecho, después de que su fuerza se disparara, durante estos días monótonos y armoniosos, Roy incluso se descubrió a sí mismo deseando que apareciera algún villano, alguien a quien pudiera usar como utilería para lucirse y aplastar. Lo que Roy no sabía era que los villanos en su corazón siempre existirían, en cualquier momento y lugar, porque Dragon Ball era tan explosivamente popular que ya había afectado los intereses creados de ciertas personas. Mucha gente había puesto sus miras en Dragon Ball y en revistas shonen. Habían hecho planes, dado golpes, e intentado trucos sucios. Pero ninguno tuvo éxito. ¿Por qué? La influencia de Dragon Ball era simplemente demasiado masiva. Toda la industria del manga sentía una enorme buena voluntad hacia una obra como Dragon Ball, algo capaz de revitalizar todo el campo. Esos mangakas famosos de hecho habían sido afectados a corto plazo por la onda expansiva de Dragon Ball, pero desde una perspectiva a largo plazo, Dragon Ball estaba empujando al manga como entretenimiento hacia la vista del público.
En el futuro, el número de personas que prestarían atención a la escena del manga, y a otras obras de manga, gracias a Dragon Ball, sin duda se dispararía. Cuando eso sucediera, esos mangakas famosos se beneficiarían enormemente. Y ni siquiera necesitaban esperar al futuro. Incluso ahora, había lectores que, gracias a Dragon Ball, habían empezado a interesarse en manga más allá de Dragon Ball. Después del éxito inicial, las ventas de sus mangas de hecho subieron bastante en cambio. Por lo tanto, cualquiera que intentara meterse con Dragon Ball se convertiría en un enemigo público de toda la industria del manga, de cada mangaka en el campo. Así que la gente que quería actuar contra Dragon Ball cambió su blanco hacia revistas shonen. Pero obviamente, Luke no era alguien con quien se pudiera jugar. Había dominado la industria del manga durante décadas y había construido una editorial hasta convertirla en una potencia próspera. Por supuesto que tenía la capacidad, y los métodos, para respaldarlo. Y además de eso, tenía conexiones extremadamente amplias en el mundo del manga. Especialmente después de que mucha gente se enterara de la relación entre Luke y Roy, cómo Luke había ayudado a Roy y demás, de inmediato decidieron ganarse la buena voluntad de Luke. Y así, una gran cantidad de gente empezó a apoyar abiertamente a Luke y alentarlo. La realidad demostró que ayudar en tiempos difíciles era mucho menos común que sumarse cuando las cosas ya iban bien. No se podía tocar a Dragon Ball. Tampoco se podía tocar a revistas shonen. Así que pronto, alguien puso el blanco en el autor de Dragon Ball, el propio Roy. Algunos de ellos habían considerado usar zanahorias y palos para hacer que Roy dejara revistas shonen. Pero a Roy le iba perfectamente bien en revistas shonen. Vivía en la enorme casa de Luke, disfrutaba de un trato excelente, y Luke había reconocido su talento, hablando en sentido estricto, Luke incluso le había salvado la vida. Entonces, ¿por qué iba Roy a cambiar de bando? La ruta de sobornarlo fue descartada. Luego mucha gente empezó a pensar en la intimidación. Enviaron a muchas personas para tratar de amenazar a Roy, secuestrarlo y asustarlo, pero ninguna de esas personas regresó. Incluso publicaron avisos de recompensa en el bajo mundo, y bastantes operadores conocidos de Lampa aceptaron el trabajo. Pero sin excepción, todos fracasaron. Ni uno solo regresó con vida. Jamás se habrían imaginado que la propia fuerza de Roy ya había alcanzado un reino extremadamente alto, y que a su lado había una mujer que parecía muy probablemente la más fuerte de todo el mundo de Hunter. Y así, quienes intentaron la intimidación también se quedaron callados. En ese punto, el camino por delante de Dragon Ball quedó completamente despejado. Capítulo 10. El ardiente espíritu de lucha de Android 18. Después de varios meses, con toda la industria del manga sin escatimar esfuerzos para impulsarlo, Dragon Ball ya había comenzado a extenderse desde la ciudad montaña de Plata Vieja hacia todos los demás continentes. Por eso, el nivel de los objetos que Roy recibía cada 7 días saltó de forma notable. En el lado de las artes marciales, técnicas y conocimientos como el puño del colmillo del lobo, la técnica de imagen residual, el impacto sorpresa del trueno, las notas de entrenamiento de Mutaito, los secretos de la onda de contención malvada, el rayo Dodon, el cañón de aire, y todo tipo de conceptos y movimientos marciales aparecieron uno tras otro dentro de la mente de Roy. Eso hizo que el camino de entrenamiento de Roy se volviera fluido y ampliamente abierto. También había bastantes objetos de tipo soporte, como un caramelo extraño que podía hacer que alguien tuviera diarrea con solo gritarle pedo, y un auto volador que podía flotar sobre el suelo, y demás. Pero lo que lo decepcionó fue esto. Ahora que su fuerza se había vuelto muy alta, el caparazón de tortuga lastrado de marca Maestro Rossi ya no le hacía nada. Y hasta el momento, todavía no había manifestado ningún otro objeto de entrenamiento tipo gravedad. Eso hizo que las mejoras de su fuerza volvieran a un ritmo lento. Tal vez, sea hora de salir y echar un vistazo. Cuando la quietud dura demasiado, uno empieza a querer moverse. En su lujosa habitación, Roy levantó la cabeza y miró hacia cierta dirección. Esa era la dirección de la sede de la Asociación de Hunters. Después de llegar al mundo de Hunter, ¿cómo no iba a unirse a la trama? El examen de Hunter, la familia Soldic, la arena del cielo, la ciudad Yokneu, la isla Codicia, el rey hormiga quimera, los zodíacos, y así sucesivamente. Todas eran tramas fascinantes, y eso era solo la punta del iceberg. Aunque Yoshiro Togashi no había terminado de dibujar el arco del continente oscuro y solo había sacado el comienzo, aún se podía vislumbrar el leopardo a través del bambú. Tantas aventuras emocionantes hacían hervir la sangre de Roy, siempre había sido el tipo de sujeto con inquietud corriendo en los huesos. El propio Roy amaba la aventura y las fantasías, y era un poquito chuni.
De lo contrario, después de graduarse de una universidad de primer nivel, no habría ido a convertirse en asistente de un artista de manga. Creía que solo dentro del mundo del manga esas fantasías de aventura extrañas y deslumbrantes podían realmente satisfacerse. Y ahora que había llegado al mundo de Hunter, era la oportunidad perfecta para convertir esas fantasías en realidad. El examen de Hunter se celebraba cada año el 7 de enero, y el próximo se acercaba, la inscripción parecía estar a punto de cerrar. Si hacía las cuentas, este año era 1997, y el próximo sería 1998, exactamente la 287ª edición. Coincidía con la historia. Sin embargo, Roy quería tomar el examen de Hunter y la cadena de eventos posteriores, pero claramente le debía una explicación a Androide 18 primero. Después de todo, Roy y Androide 18 habían estado viviendo felices juntos en un ambiente tan excelente, fama y dinero, no les faltaba nada. Con Dragon Ball explotando en popularidad, Roy había recibido un pago de manuscrito extremadamente generoso. Y Roy incluso podía acompañar a Androide 18 todos los días, de compras, comiendo fuera, adquiriendo cosas. Para una esposa, eso era prácticamente la felicidad al máximo. Pero ahora, si Roy decía que quería presentarse a un examen con una tasa de mortalidad tan alta, ¿qué tipo de reacción tendría Androide 18? Aunque Roy era muy fuerte, Androide 18 lo sabía. Aún así, ¿qué esposa en este mundo no querría que su esposo estuviera a salvo y sano, con toda la familia viviendo en paz juntos? Aunque Androide 18 era básicamente la persona más fuerte de este mundo, seguía siendo una mujer, con esa mentalidad pequeña y delicada. Si Androide 18 de verdad se negaba a dejar que Roy tomara el examen, Roy tendría un verdadero dolor de cabeza. ¿El examen de Hunter? ¿Te refieres a ese examen con una tasa de mortalidad especialmente alta? ¿Pasarlo te da una licencia de Hunter? Claramente, Androide 18 tenía cierto conocimiento sobre el examen de Hunter. Roy no se sorprendió. Cuando Androide 18 fue manifestada, su habilidad ninja había configurado su cosmovisión. No era extraño en absoluto que Androide 18 supiera sobre el examen de Hunter. Lo que a Roy le preocupaba un poco era que ella le impidiera ir. Está bien. Ve. Lo sabía, espera, ¿qué? ¿Qué dijiste? ¿Estás de acuerdo en dejarme ir? Un segundo antes, Roy ya estaba bastante decepcionado, pero nunca esperó que la felicidad llegara tan de repente al momento siguiente. Conozco tu fuerza. Ni siquiera ese tipo de examen de Hunter debería afectarte. Además. Mientras decía eso, Androide 18 sonrió radiantemente, y Roy se quedó mirando tan fijamente que casi se perdió a sí mismo. ¿Quién te dijo que soy tu esposa? Si mi esposo quiere hacer algo, entonces, como su esposa, por supuesto que lo apoyaré con todo lo que tengo. Androide 18. Roy estaba tan conmovido que sus ojos se pusieron rojos. Con una esposa así, ¿qué más podría pedir un esposo? Androide 18 soltó otra risa ligera. Ya estás grande, ¿por qué lloras? Pero todavía estoy un poco preocupada por ti. Esta vez, iré contigo al examen. ¿Juntos? No hace falta. El examen de Hunter es tan peligroso. ¿Cómo podría soportar dejarte ir conmigo? Confía en mí, Androide 18. Definitivamente volveré a salvo con la licencia de Hunter. No. Déjame ir contigo. No. Eres mi esposa, ¿cómo podría dejarte ir a un lugar tan peligroso? Tranquila. Quédate cómoda en casa esperando a que vuelva. Androide 18 era una superpoderosa. Un simple examen de Hunter no era peligroso para ella en absoluto. ¡No! Voy a ir. ¿Eh? Roy se quedó paralizado, sintiendo gradualmente que algo no encajaba. Después de todo, se había graduado de una universidad de primer nivel. En ese momento, sintió que la terca insistencia de Androide 18 en ir con él tenía un significado oculto. Androide 18 se echó hacia atrás su cabello dorado y dijo, claro que voy. ¿Sabes que pasar ese examen de Hunter te da una licencia de Hunter? Una licencia de Hunter, véndela y no te preocuparás por comida ni ropa por 7 generaciones. Eso es una fortuna inmensa. Y una vez que te conviertes en Hunter, puedes usar redes informáticas gratis. También puedes usar cerca del 95% de las instalaciones públicas gratis, y recibes el mismo trato de financiamiento bancario que las corporaciones de primer nivel. Y puedes entrar al 90% de los países que normalmente están prohibidos, y entrar a cerca del 75% de las regiones que normalmente están prohibidas. Incluso puedes quedarte en países fuera de tu nación de nacimiento sin pasaporte.
Hunter es absolutamente la profesión más rentable y más prestigiosa del mundo. Entre las 100 personas más ricas a nivel internacional, 60 son hunters activos. Todo lo conocido y desconocido en este mundo es su presa. Una licencia que menos de 600 hunters profesionales en todo el mundo pueden tener es un símbolo de estatus y riqueza, y más aún, representa privilegio y fuerza. Consíguela, y tu vida definitivamente se volverá vibrante. Debo conseguir una licencia de hunter y convertirme en hunter. Mientras hablaba, los ojos de Androide 18 ardían con un espíritu de lucha abrasador.